Bienvenido a El Altar Familiar, un programa de corte familiar con la finalidad de bendecir su vida y la vida de sus hijos. Queremos agradecer a Dios primeramente que nos permite tener este programa y llevarlo a usted con tanta, pero tanta bendición. Hoy queremos tocar el tema sobre teniendo hijos que brillen en la sociedad. Uno de los deseos grandes de todo padre, de toda madre, es que nuestros hijos brillen en cualquier campo de la vida. Lo importante es que puedan estar al frente y no atrás, que puedan estar en las alturas y no en las partes bajas. Nadie tiene el sueño de tener hijos frustrados, metidos en vicios, involucrados en organizaciones que dañan la sociedad. Nadie sueña con tener hijos esclavos del pecado. Absolutamente ningún padre tiene en su corazón el deseo de que su hijo vaya a parar a la cárcel o en el peor de los casos al cementerio. Todos deseamos que nuestros hijos se desarrollen, crezcan, maduren, emprendan ya sea estudios, trabajos, empleos, comercio, industria, lo que sea, pero que brillen. Y alguien dirá, pero ¿cómo lograrlo, Pastor Emilio? ¿Cómo lograr que nuestros hijos brillen? ¿Cómo lograr que nuestros hijos alcancen y logren sus metas? Bueno, en primer lugar, la palabra nuestra determina hacia dónde van a ir nuestros hijos. Hay un salmo que en una de sus estrofas dice: sean nuestros hijos como saetas en mano del arquero. Las saetas son las flechas que utiliza el arquero para apuntar y pegar en algún sitio. ¿Y por qué esa parte de la escritura compara a los hijos como flechas? Sean nuestros hijos como flechas, como saetas, como puntas de lanza, porque las flechas llegarán hasta el fin deseado por el que las lanza. Y dependiendo del arco también, porque el arco es la que impulsa esa saeta para llegar a su fin. Y si el Salmo compara a los hijos como flechas y al padre como el que estira en el arco la flecha, es porque los padres tenemos un papel importante para lograr que nuestros hijos lleguen tan lejos como nosotros queremos. De hecho, cuando esa saeta es tensada en el arco, se le ejerce una presión tan grande que si la saeta hablara diría que la están dañando, porque la están forzando a una presión tan terrible para que cuando sea soltada, la presión de la cuerda del arco la eleve más lejos hacia donde el hombre que lanza la saeta desea que llegue. Pues esas saetas son nuestros hijos. Ese lanzador de saetas es usted, papá y mamá. Y ese arco es la disciplina y los principios y el trabajo y el carácter que forjamos en nuestros hijos para que lleguen lejos. Yo sé que algunas veces incomodamos a nuestros hijos. La presión es tan grande para que sean los mejores. La presión es tan grande para que no se involucren en lo malo. La presión es tan grande que usted no les da mucha libertad, que muchas veces ellos se sienten oprimidos, reprimidos y hasta cierto modo abusados de sus derechos. Sin embargo, todo hijo que se deja caminar sin presión terminará siendo un don nadie en la vida. La Biblia claramente dice que el hijo consentido provocará vergüenza a sus padres y que la falta de disciplina atrae para nosotros una vida fracasada. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos brillen, debemos urgentemente presionarlos con la disciplina, el carácter, la responsabilidad, el ser muchachos responsables
el tener una disciplina férrea de levantarse a la hora, estudiar, tener tiempo para el esparcimiento, pero ya se sabe que está medido, no desperdiciar el tiempo en cosas súper sin sentido. Realmente estamos en un mundo lleno de distracciones. Estamos en un mundo lleno de divagaciones, donde tú puedes pasarte un día perdiendo tu tiempo, ¿verdad? Entonces los padres son los encargados de presionar, porque tanto presiones, tan lejos va a llegar tu hijo cuando sea lanzado. Por eso los padres tenemos la tremenda responsabilidad de ejercer presión para nuestros hijos. No permita que sus hijos hagan lo que quieran. Ellos necesitan un poquito de presión de los mayores. Después se lo van a agradecer. Los hijos que no son presionados, disciplinados, forjados en su carácter por sus padres, después cuando crecen maldicen a sus padres. Porque sus padres no les enseñaron a trabajar, no les enseñaron responsabilidad, no los presionaron en la vida, los dejaron hacer lo que quisieran y muchos de ellos están maldiciendo a sus padres en la cárcel. Otros de ellos están maldiciendo a sus padres en una silla de ruedas. Otros de ellos maldicen a sus padres en el mismo infierno, diciendo, si tan solo mi padre y mi madre me hubieran puesto paro a la vida disoluta que llevaba, yo fuera otra persona. Yo sé que hay padres que en este momento quizás sienten deseo de llorar porque no presionaron a sus hijos y creen que hoy es demasiado tarde. Todavía tienes rodillas y todavía tienes voz para clamar a Dios que haga un milagro por un hijo que se te ha descarriado. Quizás no lo presionaste lo suficiente. Quizás aflojaste un poco la disciplina. Fuiste muy consentidor. No le diste carácter, no le enseñaste a ser verdaderamente hombre y mujer de valor. Le dejaste crecer muy flojamente. No le enseñaste responsabilidad. Pero todavía te queda un chance. Quizás sea un poco caro, pero entra en clamor. Suceden los milagros. Un poco más fuerte, un poco más duro, un poco más sacrificado, pero suceden los milagros. Clama a Dios por un cambio de tu hijo. Pero para aquellos que tienen sus hijos pequeños, para aquellos que tienen la oportunidad de disciplinar a sus hijos, sepan, tanto más los presiones, con sabiduría por supuesto, no al abuso, cuanto más los disciplines, cuanto más les forjes carácter, más brillarán en el firmamento y en la sociedad. La mayoría de niños que fueron impulsados, motivados, presionados, entendidos, disciplinados en su niñez, llegaron a ser grandes luminarias y dejaron un récord en este mundo. Pero la mayoría de niños que no se les disciplinó, que no se les paró la mano, que hicieron lo que quisieron y nadie los corrigió, dejaron una estela de dolor y todavía siguen afectando a la sociedad donde nos desarrollamos. ¿Qué quieres tú? ¿Que tus hijos brillen o que tus hijos estén en la oscuridad? ¿Qué quieres tú? ¿Que tus hijos sean recordados como buenos ciudadanos o que sean recordados como malas obras de la sociedad? Parte de la responsabilidad es tuya, papá, es tuya, mamá, y también de los que contribuyen a la educación de los hijos. Seamos gente que pongamos límites, responsabilidades a nuestros hijos para que nuestros hijos brillen. El brillo no es obra de la casualidad. Para que una joya brille, para que un anillo, cualquier tipo de alhaja brille, necesita fuego, necesita pulirse, necesita ácido, necesita molde, necesita crisol. Tus hijos brillarán
por el fuego de la disciplina, la responsabilidad, porque haya un molde donde ellos tienen que ajustarse y porque encuentren que hay orden, disciplina, métodos y responsabilidades que cumplir. Tenemos oportunidad de hacerlo. Levántate. Quizás si has acostumbrado a tus hijos a la vida sin restricciones, a correr en la vida sin semáforos y sin flechas ni banderías de advertencia, y quieres hacerlo ahora, te va a costar un poquito, pero puedes hacerlo. Todavía hay tiempo. Todavía hay arbolitos que se les puede ir poniendo puntales y se les puede recortar las ramas mal formadas. Pero si ya tu hijo está grande, lo que puedes pedir es un milagro, pero tienes que pedirlo de rodillas y con todo el corazón. Un milagro para que ese muchacho y esa muchacha cambien de rumbo y dejen su vida divagada y comiencen a brillar con el brillo que Dios quiere que brillen. Que Dios bendiga la familia y que Dios te impulse a ti, mi querido papá, querida mamá, a darle brillo a tus hijos. Queremos que tus hijos brillen en cualquier campo de la vida. Queremos que críes y forjes hijos para ser buenos ciudadanos, excelentes políticos, excelentes líderes sociales, excelentes deportistas y ministros de Dios. Quienes los van a forjar son papá y mamá. Y a veces le toca solo a mamá cuando es una madre sola, o solo a papá cuando le toca crecerlo solo. Pero con la ayuda de Dios sí se puede, porque muchos lo han logrado. Yo te bendigo. Oro por ti para que hagas brillar a tus hijos. Si tus hijos brillan, la sociedad es bendecida. Dios te bendiga.